Hola a todos mis queridos cotillas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros a todos por aquí, listos para otro buenísimo vídeo. Hoy, mis amores, nos zambullimos en un mar de emociones, especulaciones y sorpresas inesperadas. Ya sabéis que vuestra amiga favorita está siempre al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense, porque vamos a hablar de dos nombres que siempre nos hacen suspirar, Ander Zel y Kerem Bürsin. Y para darle más chispa a la cosa, una revelación que podría cambiarlo todo. Para aquellos que se unen a nosotros por primera vez, o para aquellos que simplemente necesitan un refresco de memoria, Ander Zel y Kerem Bürsin son los nombres que protagonizaron la serie turca que nos robó el corazón, Love is in the Air. Eda y Serkan, dos personajes que nos enamoraron con su química, su ingenio, y sí, con sus idas y venidas. La chispa saltó, el romance se hizo realidad, y todos soñamos con que el amor de la pantalla se extendiera a la vida real. Y por un tiempo lo hizo. Pero como bien sabemos, el amor, a veces, es caprichoso y las cosas no siempre salen como esperamos. La relación llegó a su fin, pero el cariño y la admiración por ambos artistas, eso permanece. Y por supuesto, la vida y el mundo del espectáculo siguen adelante. Así que hoy, nos vamos a sumergir en el ahora mismo. ¿Y por qué es tan emocionante el tema de hoy? Porque Ander Zel, nuestra adorada Eda, ha soltado una bomba. Algo que nos hace pensar en Kerem Bürsin y en una posible boda. Sí, lo habéis oído bien. Boda, matrimonio, un enlace. Pero no nos adelantemos porque aquí la cosa es desentrañar la información, analizar cada detalle y, como buenos detectives de la farándula, unir las piezas del rompecabezas. Antes de que nos lancemos de lleno a la investigación, chicos y chicas, ya sabéis lo que toca. Si aún no sois suscriptores de mi canal, es el momento perfecto para uniros a la familia. Dad a ese botoncito de suscribirse y no olvidéis activar la campanita para no perderos ni un solo cotilleo. Y por supuesto, si os encantan este tipo de vídeos, no olvidéis dejar vuestro like, me dais un subidón de energía. Así sé que os gusta lo que hago. Bueno, ahora sí, vamos a la chicha. ¿Qué es exactamente lo que ha revelado Ander Zel? Todo comenzó con una entrevista reciente. Ande, como siempre, deslumbrante. Su belleza, su estilo, su elegancia, son innegables. Esta vez la entrevista se centró, como es habitual, en sus proyectos actuales, en su futuro profesional, en su vida personal y, por supuesto, en el amor. En los últimos meses, Ande ha estado involucrada en varios proyectos exitosos, incluyendo nuevas series y campañas publicitarias que la han llevado a la cima. Se la ve feliz, radiante, enfocada en su carrera, y con un brillo especial en los ojos. Pero como os podéis imaginar, los entrevistadores, como buenos sabuesos de la farándula, siempre encuentran la forma de llevar la conversación a terrenos más personales. Y claro, la pregunta inevitable surgió: ¿cómo va el amor? ¿Hay alguien especial en tu vida, Ande? Ande, con la elegancia que la caracteriza, respondió con una sonrisa enigmática. No confirmó ni negó nada directamente. La técnica clásica de las celebridades. La sonrisa, el misterio, la sutileza. Todo un arte. Pero justo después de esta respuesta, la entrevistadora, audaz y sin pelos en la lengua, soltó la bomba: hemos escuchado algunos rumores sobre Kerem Bürsin. ¿Te has enterado de algo? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La reacción de Ande es lo que encendió todas las alarmas. En lugar de evadir la pregunta con una simple sonrisa, o responder con la habitual evasiva, Ande pareció sorprendida. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, como si una chispa de asombro la hubiese recorrido por dentro. Su sonrisa por un instante se desdibujó, y, después de una breve pausa que pareció eterna, respondió con una frase que para todos nosotros lo cambió todo: sí, me han llegado algunos comentarios, pero no puedo confirmar nada. No puedo confirmar nada. Esa frase, mis queridos seguidores, es oro puro para nosotros, los que amamos el chisme, el misterio y las noticias de farándula. ¿Por qué? Porque no dijo no sé nada, ni no es asunto mío, ni no quiero hablar de eso. Dijo que había escuchado algo. Que tenía conocimiento de rumores. Y no lo negó. Se guardó lo que sabía. Obviamente la entrevistadora, que no es tonta ni mucho menos, aprovechó la oportunidad de indagar un poco más. Entonces, ¿hay posibilidades de que Kerem? Preguntó, dejando la frase en el aire, como una carnada para la imaginación.
Ande, con una sonrisa un poco más nerviosa, que delataba un secreto, la interrumpió: prefiero no entrar en detalles. Lo único que puedo decir es que Kerem es un gran hombre, un gran actor, y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Uf. F. Esa respuesta esconde mucho más de lo que parece a simple vista. Es una respuesta diplomática sin duda, pero también es una respuesta que, de alguna manera, sugiere que sí, hay algo de lo que no puede hablar abiertamente. Como si estuviera atada de manos. ¿Y qué podría ser ese algo? Pues la respuesta más obvia, la que nos tiene a todos en vilo, es una posible boda. Un enlace, un sí quiero, un matrimonio. Ahora bien, ¿con quién se casaría Kerem Bürsin? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Desde su ruptura con Hande, Kerem ha sido relacionado con varias mujeres, pero ninguna de esas relaciones ha sido confirmada públicamente como algo serio. Siempre se ha mantenido muy discreto con su vida privada, y ha preferido mantenerla alejada de los focos. Por lo tanto, la posibilidad de una boda, que llegaría de manera inesperada, nos sorprende a todos. La reacción de Hande, por supuesto, ha desatado una avalancha de especulaciones en las redes sociales. Fans de Love is in the Air de todo el mundo, desde Brasil hasta Japón, pasando por Turquía y España, están debatiendo si Hande está realmente sorprendida, si está jugando al despiste, o si simplemente está siendo cautelosa con sus palabras. Algunos creen que la boda podría ser real, y que Hande podría estar, en cierta medida, dolida por la noticia. Otros, más escépticos, creen que todo podría ser una estrategia para generar más interés en sus carreras, y que se trata de una jugada maestra del marketing. Pero, ¿qué sabemos realmente? Sabemos, como ya hemos dicho, que Hande ha escuchado rumores. Sabemos que Kerem está aparentemente en una posición en la que una boda podría ser factible, o al menos posible. Y sabemos que Hande no quiere confirmar ni negar nada, lo cual es la clave de todo este misterio. Como decía Sherlock Holmes elemental, mi querido Watson. Y este silencio nos da una base sólida para la especulación y la investigación. Además de la entrevista de Hande, hay otros detalles que han alimentado los rumores, y que han añadido más leña al fuego. En las últimas semanas, Kerem ha sido visto en varias ocasiones con una mujer, de la cual no ha trascendido su identidad. El misterio es absoluto. Algunos paparazzi han tomado fotos de ellos juntos en eventos sociales, en cenas románticas, e incluso paseando de la mano por las calles de Estambul. Todo ello sugiere que la relación podría ser algo más que un simple coqueteo. ¿Podría ser ella la afortunada? ¿Podría ser ella la razón por la que Hande reaccionó como reaccionó? Los interrogantes se multiplican. También hay que tener en cuenta, como ya mencionamos, que Kerem Bürsin siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Es un actor que prefiere que su trabajo hable por él, y no le gusta exponer su vida personal a los medios, ni airear sus intimidades. Por lo tanto, si está planeando una boda, es muy probable que intente mantenerla en secreto hasta el último momento, para evitar la atención mediática y proteger su privacidad. Es un hombre discreto que valora su intimidad. Otro factor importante a considerar es el contexto cultural turco. En Turquía, las bodas son eventos muy importantes, son celebraciones que involucran a toda la familia, y suelen anunciarse con mucha antelación. Sin embargo, cada vez es más común que las celebridades intenten mantener sus planes de boda en secreto, especialmente si quieren evitar la atención mediática y proteger su privacidad, como es el caso de Kerem. La discreción en estos casos es clave. ¿Y qué hay de Hande? ¿Cómo está su vida sentimental? Pues, como os decía antes, Hande parece estar enfocada en su carrera. No ha sido relacionada con nadie románticamente de manera pública, aunque sabemos que es una mujer muy deseada y admirada por muchísimas personas. Es posible que esté disfrutando de su soltería, que le sirva para centrarse en su carrera y en sus proyectos, o que esté manteniendo su vida privada en secreto. Todo es posible. Y a veces, lo mejor es mantener el misterio. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Hande Erçel ha revelado algo inesperado sobre Kerem Bürsin. Segundo, que ese algo podría estar relacionado con una posible boda, el bombazo del año. Tercero, que la reacción de Hande ha avivado las especulaciones, y ha generado muchísima expectación en todo el mundo. Y cuarto, que tendremos que estar muy atentos a las próximas noticias y a los movimientos de ambos actores, porque la verdad, sin duda, saldrá a la luz.
La verdad es que a pesar de la ruptura entre Ande y Kerem, a todos nos encantaría verlos felices con quien sea. Si Kerem está enamorado y planea casarse, le deseamos lo mejor. Y por supuesto también le deseamos lo mejor a Ande, que merece toda la felicidad del mundo, sea cual sea. Se lo merece por su talento, por su trabajo y por su sencillez. Y ahora, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la revelación de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, hemos explorado las posibles implicaciones, y hemos debatido sobre las diferentes hipótesis. La verdad, como siempre, está por descubrirse, pero lo importante es que nos mantenemos informados, y que disfrutamos de la emoción de las noticias de farándula. Y sobre todo que compartimos este interés y lo comentamos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderos ningún vídeo nuevo. En los comentarios me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Kerem se va a casar? ¿Quién creéis que es la afortunada? Dejadme vuestras teorías. Quiero saberlo todo. ¿Y creéis que Hande está feliz por él, o no? Y por supuesto, recordad manteneos siempre informados, y nunca dejéis de soñar. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más chismes jugosos. Un abrazo enorme, lleno de cariño. Chao, chao.